Hola, buenas noches. Estoy nuevamente con ustedes porque lo prometido es deuda, ¿verdad? Y si prometes, hay que cumplir, ¿ok? Porque si no, mejor no prometas, ¿ok? Bueno, chicos, ¿se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada sobre el perdón? ¿Por qué es importante perdonar? ¿Puedes tú contestarte sinceramente por qué es importante perdonar? También estuvimos hablando de lo que es el karma, ¿verdad? Y muchas veces estamos hablando del karma y no sabemos realmente qué es lo que origina el karma o cómo podemos cortar el karma. Ese bendito karma que siempre estamos diciendo cómo nos persigue, que no nos deja avanzar, ¿verdad? Ese karma, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues existen tres diferentes tipos de perdón. Cuando tú logras cumplir con los tres y aún más con el último, o sea, el tercero, entonces es cuando te puedes comenzar a liberar. Te puedes liberar completamente de todas esas energías negativas que se nos pegan al transcurso del tiempo. ¿Ok? Pero ¿cómo o por qué tengo que perdonar? Primero, o sea, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Te has puesto a pensar el por qué tengo que perdonar? Bueno, el simple hecho de perdonar es para liberarte, para poder vivir en paz, para poder vivir alegre, feliz, contento, para poderte realizar en lo que tú quieres, para que puedas emprender algo nuevo. Para eso es importante el perdón. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. Gracias, Poli, Mari, Valtierra y Mari, mi amiga Mari Cantú. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche conmigo. Y para todos los demás que nos están mirando también, muchas gracias por estar aquí. Bueno, les voy a hablar de los tres diferentes tipos de perdón. Primero, el primeritito perdón que debemos de tener o analizar es el perdonarte. Y vas a preguntar, ¿por qué me tengo que perdonar yo? Bueno, ¿por qué nos tenemos que perdonar a nosotros mismos? Te tienes que perdonar a ti mismo porque adoptaste hábitos, creencias que no eran tuyas. Porque adoptaste sin darte cuenta ira, rencores que te llevaron a vengarte o desquitarte de lo que te habían hecho. Y comenzaste a dañar tu espíritu, que es lo más poderoso que uno tiene, que es lo que va a estar contigo por siempre. Entonces comienzas tú a ensuciarlo por no perdonarte a ti mismo, por agarrar todas esas emociones o sentimientos negativos que no son tuyos, que son ajenos a ti y que te los quedaste por miedo, por tristeza, por rencor, por odio, por muchísimas cosas te los quedaste. Y por eso no puedes avanzar, seguir avanzando, ¿verdad? En lo que tú quieres. Y eso te lleva a ser como un imán y estar agarrando energías negativas de otras personas que no son tuyas. Eso es lo que origina el no perdonarse, el no perdonarte a ti mismo por los errores que has cometido, por las cosas que hiciste, sabiendo que estaban mal. Entonces, cuando tú comienzas a perdonarte, todo esto se te vuelve una carga más ligera, ¿ok? Y comienzas a analizar y a mirar de diferente forma a las personas que están a tu alrededor o aquellas que te hicieron algún daño. Y ahí es donde entra el segundo perdón, el perdonar a quien te lastimó o a quien te ofendió.
Y sé que muchos van a decir, ¿por qué tengo que perdonar a quien me ofendió, a quien me lastimó, a quien me hizo daño? ¿Por qué lo tengo que perdonar? Bueno, lo tienes que perdonar si tú quieres, ¿ok? Si tú quieres, si tú te quieres liberar de todas las cargas negativas que estás trayendo a ti, de toda esa mala suerte, de esa soledad interna, de ese sufrimiento que a veces no sabes ni por qué, de esas ganas de llorar, de esa envidia que muchas veces tenemos simplemente de ver a otras personas, todo eso. Entonces, ¿por qué tengo que perdonar a una persona que a mí me lastimó? ¿Por qué la tengo que perdonar? Si él o ella están muy felices y contentos, y yo estoy sufriendo, ¿por qué tengo que perdonarles? ¿Por qué tengo que perdonar a quien me mintió, a quien me ofendió, a quien me lastimó? Inclusive cuando estamos jóvenes, cuando estamos chicas allá que andamos en la escuela, en la secundaria o sí, en la secundaria, en ese tiempo, y muchas veces hasta hemos tenido dificultades con otras chicas o chicos que nos han querido ahí de repente jalar las pocas greñas que tenemos. ¿Por qué tengo que perdonarlas? ¿Por qué tengo que perdonarlas de que me esperaban en la esquina de la casa de mi mamá o de mis abuelos, de mis tíos y me querían golpear o me golpeaban? ¿Por qué los tengo que perdonar? ¿Por qué si ellos son los que me están haciendo daño? ¿Por qué tengo que perdonar a esta persona que me lastimó? ¿Por qué tengo que perdonar a mis padres que me abandonaron? ¿Por qué tengo que perdonar a este maestro o a esta maestra que me ha insultado y que me ha dicho tantas cosas? ¿Por qué tengo que perdonarles? ¿Por qué Sol dice que hay que perdonarles? ¿Por qué lo dice? Bueno, la única razón del por qué tú tienes que perdonarles, acuérdate, ya hablamos del primer perdón, ¿ok? El segundo perdón es perdonar a los que te ofendieron, perdonar a los que te lastimaron, perdonarlos. ¿Por qué? Porque, ya saben que yo siempre meto a veces predicaciones también, ¿verdad? Cuando se me da. Bueno, ¿por qué? Ah, todos hemos visto estas películas cuando viene Semana Santa y están crucificando a Jesús, ¿verdad? Todos lo hemos visto donde Jesús le dice a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Él los está perdonando porque no saben lo que hacen. Y de esta forma, las personas que nos han hecho daño a nosotros, que nos han lastimado, que nos han ofendido, inclusive que nos han abandonado, que nos han abusado, son personas que tal vez no saben lo que hacen. Y dije tal vez porque no todos somos tan buenos como Jesús en ese entonces. Jesús, recuerden que Él lo sabe todo, porque es hijo de Dios, ¿no? Hijo del Todopoderoso. Entonces Él ya lo sabía todo. Pero nosotros, ¿por qué tenemos que perdonarlos? Los tenemos que perdonar para que pueda nuestro karma cerrarse o su karma de ellos. No, simplemente los tenemos que perdonar porque esas cosas que nos hicieron o que nos lastimaron, en un tiempo de nuestra vida dejan de valer. Por ejemplo, yo recuerdo que había una persona que me esperaba siempre en la esquina y para ir a las tortillas yo no podía ir porque me esperaba y me quería golpear y me hacía cosas y yo me sentía muy mal y tenía miedo y yo no quería ir. Sin en cambio, ahora que ya estoy grande, ya no me afecta, no me molesta, pero si no lo perdono, voy a seguir acarreando esas malas vibras a mi persona, a mi ser. ¿Y qué va a pasar cuando mi espíritu se debilita? Va a pasar que todas esas malas vibras se me van a pegar, porque voy a ser como un imán el cual va a traer todas esas malas energías. Y en vez de poderme superar, en vez de poderme limpiar energéticamente, no voy a poder. No voy a poder por todos esos pensamientos negativos, por todos esos sentimientos que aún me duelen y que aún me dan ganas de vengarme, de desquitarme. Esos sentimientos que te llevan a la ira,
a la envidia. Son sentimientos dañinos que en vez de ayudarte, te van destruyendo. ¿Y a quién es la persona que destruye? ¿A cuál espíritu destruye? ¿Al de ellos o al tuyo? Destruye nuestro espíritu. A nosotros nos está destruyendo, no a ellos, no a ellas, a nosotros, porque nosotros lo vamos a hacer y somos ahorita los que ya estamos en esta edad y que ya tenemos familia, nosotros somos los responsables de esa nueva familia, de esos nuevos seres. Nosotros somos los responsables. Y si nosotros no aprendemos a perdonar, ¿qué es lo que vamos a educarles? ¿Qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué valores? ¿Qué tipos de valores les vamos a dar si no podemos perdonar? Aparte de que si no perdonas, recuerda que tu cuerpo, nuestro sistema interno, nuestros órganos internos, están constantemente en función de limpieza, limpiándose constantemente. Y cuando nosotros no dejamos todos esos sentimientos negativos, ¿qué va a pasar? Pasa que entonces va a pasar que ese trago amargo que nuestra abuela, no, nuestros abuelos nos decían, sácalo, no te lo tragues, así decían, ese sentimiento porque te va a hacer daño. Y en realidad sí te hace daño. Todo lo que nosotros nos comemos, nuestras emociones, ya sean nuestras emociones de miedo, nuestras emociones de enojo, nuestras emociones de envidia o nuestras emociones de que simplemente no podemos decir las cosas, no las podemos hablar por temor, no las vamos a tragar y eso va a segregar ciertos químicos que van a ir a tu organismo. Y entonces es por eso que vienen nuestros padecimientos. ¿Cómo? ¿Cuáles padecimientos? Como la diabetes, como el colesterol, como la cirrosis, porque no necesariamente tienes que estar tomando excesivamente para enfermarte de cirrosis, ¿no? Pero también vienen otras situaciones. La mala suerte que siempre nos estamos diciendo, ay, tengo mala suerte en el amor, tengo mala suerte en el negocio, tengo mala suerte en el trabajo, tengo mala suerte con mis amigos, tengo mala suerte socialmente, tengo mala suerte aquí en las redes, en las redes sociales que no me ven. Entonces, vamos a empezar a decirnos todas esas situaciones, porque el dinero no me rinde, porque me está pasando estas cosas, y yo soy una buena persona, pero no nos acordamos que no perdonamos. Y si no perdonas, no vamos a poder ser un buen receptor para agarrar toda la abundancia, las abundancias que por herencia nos tocan, nos pertenecen. ¿Me entiendes? El tercer perdón, y ese tercer perdón es el más difícil. Voy a volver a repetirlo. Ok, te voy a volver a repetir porque el tercer perdón es el más difícil de todos. El primer perdón, recuerdas que es perdonarte. Y como yo me quiero, yo me amo, pues se me hace fácil y digo, me perdono, me perdono. Y los que vamos a misa todos los domingos siempre estamos por mi culpa, ¿verdad? Entonces ya nos perdonamos. Ya, se acabó, tan tan, vámonos, ¿verdad? El segundo paso, pues recordamos, decimos, pues somos buenos cristianos, temorosos del Todopoderoso y perdonamos a los que nos ofenden, porque así también lo dice, ¿verdad? Pero el tercero es el más difícil de todos. ¿Cuál es ese tercer perdón que es el más difícil de todos? Hasta le voy a dar un premio a quien me lo escriba ahorita. En 5, les voy a dar 10 segundos. Que me pongan aquí cuál es el perdón más difícil. Ah, yo sé, gracias, Rosita. 9, 8, 7, 6,
5, 4, no, 3, 2, 1, 0. El perdón más difícil es el que tú tienes que pedir. ¿Cuál es ese que yo tengo que pedir? El pedir perdón es el tercer perdón. Y es el perdón más difícil, Rosita. Sí, cierto, Rosita. ¿El primer perdón fue el que te costó más trabajo? No. Sí, bueno, tal vez sí. Porque cuando nos damos cuenta y caemos en conciencia de que debemos perdonarnos por haber adquirido esas creencias que ya no nos son útiles o esos malos hábitos de otros o esos rencores que no nos pertenecían, caemos en conciencia de que nosotros los adoptamos y que fue nuestra culpa y es nuestra responsabilidad el haberlos adquirido y el haber estado con ellos por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, por eso es difícil el primer perdón, pero de ahí viene el segundo, sí, como dices Lili, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso quiere decir que tienes que perdonarlos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y porque si hablamos de vidas pasadas o si hablamos de nuestro karma, por alguna razón teníamos que pasarlo. Y teníamos que aprender sobre de esa experiencia traumática, ¿verdad? Que tuvimos. Pero el tercer perdón es el más difícil. ¿Y sabes por qué es el más difícil el tercer perdón? Porque nadie quiere decir, yo lastimé, yo ofendí, yo me desquité, yo me vengué. Y nadie queremos ir a decirle, perdóname, discúlpame por haberte hecho llorar, por haberte ofendido, por haberte lastimado. Perdóname por todo el daño que te hice. Perdóname por haberte abandonado. Perdóname por haberte mentido y darte falsas esperanzas. Y eso también va en todos, tanto en nosotras como mujeres como en los hombres. Porque pasa que vamos y andamos como, los pajaritos, ¿no? De flor en flor, picando una y otra, como el colibrí, ¿verdad? Sí, el colibrí así se llama. Andamos ahí y a veces prometemos algo que no vamos a cumplir y lastimamos a las personas, lastimamos sus sentimientos. El tercer perdón es el perdón más difícil, el perdón que nos cuesta tanto trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a humillarnos. ¿Y qué es humillarse? No humillarse no es de que te vas a tender en el piso, en el suelo, que te pisoteen. No, eso no es humillarte. Humillarte es tener aquí tu corazón metafóricamente en tus manos y pedir perdón, pedir disculpas de verdad por haber ofendido, por haber lastimado, por haber sido causante del dolor ajeno, de seres que no nos pidieron venir quizás a este mundo, o seres que no nos lastimaron. Ese perdón es muy difícil y no es tan fácil de hacerlo. Pero cuando tú das el primer paso y comienzas a analizarte, mirándote fijamente a los ojos en el espejo, vas a comenzarte a dar cuenta de cómo te puedes perdonar, del por qué debes de perdonarte. Te vas a dar cuenta cuánto te amas, cuánto te quieres, por qué eres lo mejor que te ha podido pasar.
Y cuando así lo haces, el segundo perdón es fácil. Y el tercero es más fácil, aún más fácil que los dos primeros. ¿Quieres saber un poco más? Llegar al punto del por qué debes de perdonarte, por qué debes de perdonar y por qué debes de pedir perdón. Bueno, pues amigos, todos los amigos que están aquí en el área de San José, California, recuerden que este 14 de noviembre vamos a tener un taller. El taller se llama Ámate, ¿ok? Donde vas a poder volver a empoderarte de tu ser maravilloso, de tu ser único. Vamos a estar en San José, así que si tú quieres más informes, por favor mándame inbox y yo te puedo dar toda la información. Aquí más abajo voy a dejarte en los comentarios a los números de teléfono que puedes marcar y llamar para reservar ya tu espacio. Vamos a hablar muchísimo de estos temas y tú vas a poder sanar muchísimo. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo esta tarde, esta noche, para algunos ya que nos están mirando en México, allá en Venezuela y Argentina, que ya está haciendo ahorita de madrugada, ya muy, no, 7, 8, 7, sí, ya va para la madrugada ya. Entonces, muchísimas gracias por estar conmigo. Recuerden, yo soy su amiga Sol Martínez, soy una rockstar, una microcelebridad de la escuela Access que te ayuda muchísimo. Si quieres más información, ya sabes, déjame inbox o simplemente mándame un WhatsApp o mándame un texto al 831-726-6470. Muchísimas gracias, que estén bien y recuerden hacerse un té rico y sabroso de ámate, respétate y valórate. Muy buenas noches, que estén bien. Hasta luego.